Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Hola, muy buenas amigos, amigas, seguidores, seguidoras del canal Acción Cine en YouTube. Aquí estamos otra vez, Jaime Vicente Echagüe, esta vez convocado por Jorge y Jordi. Ambos me proponen un programa doble. Por un lado, hablar de Depredador, la película de 1987 dirigida por John McTiernan, y por otro, incluir también en este vídeo Depredador 2, dirigida por Stephen Hopkins en 1990. Stephen Hopkins, no Hawkins. Muchísimas gracias, Jorge y Jordi, dos grandes amigos personales míos y a los que creo además que he ganado para la causa de las críticas a la carta. Ellos me piden películas que les gustan, pero insisto, son buenos amigos y no me hacen la encerrona, no me piden películas que saben que directamente aborrezco. Así que recibo sus peticiones casi o sin casi, como si fueran un auténtico regalo personal. Tengo que decir que en este caso Jordi llevaba un tiempo ya diciéndome te voy a pedir Depredador, te voy a pedir Depredador. Tanto fue el cántaro a la fuente que alguien se le adelantó y le acabó pidiendo a otro de los críticos del canal. Jordi sabía en todo caso que la secuela de 1990 es una película que me gusta especialmente, que le tengo muchísimo cariño, que me la veo siempre que puedo, es un placer culpable que aquí mismo os confieso, y por eso me propuso hacer un 2x1, y como no, el cliente paga y manda por ese mismo orden y no tuve más remedio que acatarlo. Lo voy a decir ya, si no me fallan las cuentas, se han producido al menos 4 películas más de Depredador oficiales, aparte de las 2 que vamos a hablar hoy. Ninguna, por cierto, continuación directa de la segunda película, incluyendo en este número los crossovers con Alien. Para mí, las buenas son las 2 primeras películas, las que me han pedido Jorge y Jordi. La última, la de Shane Black, al que por cierto vemos aquí en la primera película haciendo de soldado chistoso, yo la considero fuera de este universo. Es una comedia de acción, más adelante se pone como una comedia de terror, y en definitiva es eso, una comedia que para mí se sale de lo que es el universo de Depredador, que es bastante más rico de lo que nos puede parecer a simple vista. Primero de todo, reconozco, os confieso que me apetecía mucho hablar del Depredador de John McTiernan. Junto al Alien de Ridley Scott y James Cameron, aquí sumo a los dos, y La cosa de John Carpenter, estamos ante mi tercer extraterrestre favorito. Os digo más, si me viera obligado a reencarnarme en alguno de esos 3, todos ellos bichos bastante desagradables, no tengo ninguna duda en que elegiría a Depredador. La cosa la descarto porque primero a uno le gusta conservar los brazos y las piernas en su sitio. Al Alien también lo descartaría, no me gustaría ser un Alien, por muy antropomorfo que sea en este caso, porque siempre se ha limitado a ser una máquina de matar sin ningún tipo de empatía ni sentimiento. Aparte de que es menos inteligente y de que también es bastante vulnerable a las armas de fuego. Pero Depredador tiene algo más que estos dos bichos no tienen. Y podríamos decir que tiene valores. Insisto, estoy hablando de la criatura, no estoy hablando de las películas. Los 2 primeros Aliens y La cosa de John Carpenter me parecen mejores películas que Depredador. Me parecen directamente películas, me parecen obras maestras dentro de su género, y tal cual me he permitido incluirlas en los tops respectivos que ha publicado en los últimos números la revista Acción, y en los cuales, por cierto, algunos de vosotros también habéis participado. Yo de lo que estoy hablando aquí es directamente del bicho.
Y es muy importante en este caso porque estamos hablando de un bicho que se gana nuestro afecto. Primero, por una mera cuestión de diseño. Aquí hay que levantarse y aplaudir un ratito a uno de los grandes genios de los efectos especiales y sin duda el maestro indiscutible de los últimos tiempos en ese campo, que fue Stan Winston, ya fallecido. Os he citado antes La cosa de John Carpenter y el Aliens de James Cameron. Dos películas, por cierto, que siempre pongo como ejemplo, como sumum de lo que es la realidad en los trucajes visuales y el maquillaje. Dos aspectos técnicos que en la categoría de estas películas alcanzó un nivel maestro, artístico, y que incluso no tienen absolutamente nada que envidiar a los efectos digitales de hoy en día. Pues bien, en estas dos películas ahí estaba Stan Winston como responsable y aquí está Stan Winston como creador de Depredador. Un bicho, y resulta evidente viendo esas rastas, para el que dijo inspirarse en un cuadro de un guerrero Rastafari, aunque según cuentan también tuvo una pequeña aportación / sugerencia, siempre está en todos los fregados, de James Cameron. Las mandíbulas que esconde este bicho debajo del casco al parecer fueron sugerencia de él. Pero por otro lado, aparte de lo que es el mero diseño del personaje, luego están los apéndices, y en eso también es muy atractivo, especialmente en lo que se refiere al armamento, y especialmente por dos detalles. Primero, por su capacidad de camuflarse con el entorno, como si se tratara de un camaleón, lo cual le convierte en un ser casi invisible al ojo humano, y también por su visión termográfica, la famosa visión que le permite identificar a sus víctimas por el calor que desprenden, desplegando a su vez un mapa de color que se ha convertido también en uno de las señas de identidad de cualquier película que tenga a un depredador dentro. Pero también hay que hablar de que si el bicho se gana nuestro cariño eterno, es también por eso, por tener una personalidad. Depredador es, ante todo, un cazador. Caza por pura diversión, pero es un cazador con cierto sentido del honor, aunque sea involuntario. Y eso sería discutible. Este bicho no quiere presas fáciles. Quiere personas que puedan estar a su altura. Insisto, puede ser discutible, puede ser que eso sea solamente porque de lo contrario no se divertiría y no supondría un reto, pero lo cierto, lo que es innegable, es que no mata a gente indefensa ni a gente que permanezca desarmada. De hecho, su especie, al menos en estas dos primeras películas, no me meto ya en universos expandidos, y al contrario que en la inmensa mayoría de alienígenas que hemos visto en la gran pantalla, o al menos alienígenas agresivos, no tiene intención alguna de conquistar nuestro planeta, simplemente lo quiere utilizar como coto de recreo, como coto de caza. He mencionado antes, y lo voy a hacer más a menudo, y lo siento, y espero que lo entendáis, a los dos primeros Aliens y a la cosa de Carpenter. Al final tenemos un esquema que es muy similar en Depredador. Tenemos un grupo de personas acechadas por una amenaza extraterrestre. Además, una amenaza que cuenta con unos mecanismos de supervivencia y adaptación perfectos para el entorno. Posiblemente sin esos precedentes, el Depredador del año 87 jamás habría producido. De hecho, en la Fox, que es quien auspició la producción, había una chanza interna. Decían que lo que buscaban era un cruce entre Alien, también era suyo, y Rocky, es decir, un alien contra el cachas del momento, que en este caso no fue Stallone el elegido, sino Arnold Schwarzenegger, que venía ya pujando con muchísima fuerza. Y de hecho tenemos aquí en la película al mismísimo Apollo Creed, tenemos a Carl Weathers. En todo caso, a John McTiernan le parecía más sugerente otras fuentes de inspiración, vamos a decir, más clásicas, y concretamente la de King Kong, el King Kong original del año 33, con un puñado de personas llegando a una jungla y enfrentadas a un monstruo, aunque en ese caso eran monstruos varios, mucho peores de los que habían imaginado. En resumen, lo que McTiernan quería reflejar aquí era una pesadilla para los personajes, una pesadilla también para nosotros. Yo espero que entendáis que todo esto de las influencias, siempre he dicho
Es más, no ya sin ninguna maldad, sino además con toda la curiosidad y admiración del mundo. Esto de las influencias va así. Fijaos, sin ir más lejos, en el caso del primer Alien. Si antes no se hubieran hecho varias películas de serie B, muy estimables, por cierto, como fueron la italiana Terror en el espacio, de Mario Bava, o una norteamericana que yo recomiendo mucho porque os puede sorprender ver los paralelismos con Alien, que es It, The Terror Beyond the Space, quizá nunca habría visto a la luz el guión de Ronald Shusett y Dan O'Bannon, que después materializaron en imágenes Ridley Scott, Moebius, Giger y compañía. Pero, despachado ya este asunto, vamos a irnos centrando ya en la primera de las películas. Depredador es una producción de Lawrence Gordon y Joel Silver. Y cuando nombramos a estas dos personas, y además en plena década de los años 80, eso significaba sinónimo de acción loquísima, violencia más o menos caricaturizada y testosterona a raudales. Para que os hagáis una idea, The Warriors, Límite 48 horas, Comando, también con Schwarzenegger, Arma Letal, La Jungla de Cristal y Depredador, entre otras. Todas ellas ya clásicos de aquellos años, todas ellas producidas por Lawrence Gordon y Joel Silver. Pero siendo como es Depredador, este primer Depredador, una película de productores, se nota muchísimo también la mano del gran artesano, de John McTiernan. John McTiernan tiene pocas películas en su haber, entre otras Las Tres Junglas de Cristal, pero siempre es un tipo que hace brillar lo que vemos. Sabe muy bien cómo había que dosificar el terror, controla a la perfección también los mecanismos del suspense y, en resumen, aquí nos brinda un espectáculo muy grande, pirotécnico, violento, pero siempre con una dirección y un rumbo muy bien medidos, motivo por el cual las 4 estrellitas no se las quita nadie a este Depredador. De hecho, os tengo que reconocer que, y me ha vuelto a pasar ahora, Depredador, la primera por lo menos, me parece mejor cada vez que la voy revisando año tras año. Pasan los años y su sentido del espectáculo no decae ni un ápice, y además me parece muy de agradecer en estos tiempos en los que el cine de acción, por lo menos para mí, es otra cosa diferente. Alan Silvestri, por favor. Desgraciadamente, en estos vídeos no nos podemos permitir el poner bandas sonoras de películas, porque eso supondría quebrar los copyrights, etcétera, fuera vídeo, fuera todo. Y es una pena, porque uno de mis sueños sería poder hablar un día de Alan Silvestri, pero con la música de Alan Silvestri de fondo para venirme más arriba. Ya nos había regalado los oídos poco antes con la banda sonora de Regreso al Futuro, que ese sí fue, digamos que, el empujón definitivo, y se destapó además como uno de los principales herederos del sinfonismo de John Williams, y además contra pronóstico, porque no era su especialidad, era un tipo que empezó en el mundo del sintetizador, tocaba más texturas electrónicas y, sin embargo, se pegó banda sonora tras banda sonora maravillosa, como es el caso de Depredador. No sé qué porcentaje de responsabilidad se le puede atribuir a una banda sonora en el éxito de una película, pero creo que en este caso tiene que ser mucho más elevado de lo que nos puede parecer a simple vista. Si Depredador, la criatura, el bicho, es ya un icono del terror moderno, se debe mucho a esa partitura de Silvestri que aparece cual leitmotiv cada vez que el Depredador entra en escena. Lo que hace aquí Silvestri es muy grande, cómo combina esos ritmos marciales, militares, muy marcados, en sintonía además con ese grupo de mercenarios protagonistas, y a su vez intercala en esa marcha militar instrumentos de cuerda en los que se va cambiando la armonía, de repente va hacia arriba, va ascendiendo y nos acaba trasladándonos a un mundo exterior extraño y desconocido. Luego están los mercenarios. De hecho, se refieren en ellos en un momento dado de la película como expendables, los sacrificables, los prescindibles, como decía el título original de la película dirigida y protagonizada, las películas, de Sylvester Stallone. Ya sabéis que la CIA contrata a
este peculiar grupo de soldados de fortuna para llevar a cabo una misión secreta en la selva guatemalteca y rescatar allí a un político secuestrado por un comando guerrillero. Esta misión, cuando la ejecutan, ya notamos que es una película de Joel Silver con todas las letras. Todo tiene que explotar y saltar por los aires. Vemos a Schwarzenegger, vemos a Dutch, es el líder del grupo, levantando una furgoneta, la hace estrellarse contra unos bidones de gasolina. Da gusto, por cierto, ver además explosiones reales, o sea, ver a tíos de verdad quemándose en pantalla, ver un poquito de caos y destrucción artesanales. Vuelan cabañas, vuelan camiones, vuelan tíos por los aires, etc. Importante también, Arnie y sus one-liners, sus chistes que tiene que soltar entre muerte y muerte. En este caso tenemos uno de los míticos que es ese stick around, quédate ahí, no te muevas, que le dice a un guerrillero tras atravesarlo con un machetazo y dejarlo clavado a la pared. En todo caso, la fiesta se va a acabar pronto porque Dutch descubre que ha sido utilizado por su empleador, por el personaje de Carl Weathers, Dillon. No había nadie a quien rescatar en ese campamento. Lo único que querían era acabar con ese grupo de guerrilleros para evitar amenazas mayores en el país, a los intereses sobre todo de Estados Unidos. A eso hay que sumarle, además, no lo he comentado, el hallazgo previo de varios hombres despellejados, destripados y colgados como si fueran jamones de una palmera. Uno de ellos era de un equipo anterior al que habían mandado para ejecutar esa misma misión que al final han hecho Dutch y sus hombres. En resumen, los protagonistas se van a preguntar qué está ocurriendo aquí. Vamos a tardar mucho en ver al extraterrestre. Esto también es un aspecto deudor del buen cine de terror espacial, vamos a decirlo. O dicho de otra forma, es muy deudor de Alien el octavo pasajero. No abusamos del bicho, vamos a dosificarlo y vamos a mostrarlo cuando verdaderamente queramos. No hartemos al público. No tenemos un plano de él hasta pasada o hasta cerca de 1 hora de película. Pero insisto con lo que os decía, puede ser que Depredador sea una macarrada en su primer tercio y posiblemente lo es cine machote, es cine testosterónico, pero va a algún sitio, tiene un rumbo, todo va a tener un sentido. Y entre otros está el hecho de que el bicho siempre está presente. Se nos van a ir intercalando esos planos térmicos que resultan ya de por sí muy inquietantes, siempre por cierto desde las alturas, esto lo van a percibir y lo van a comentar después los protagonistas, y además también con esa capacidad que tiene de registrar voces a su antojo. Por cierto, uno de los planos que resultan inolvidables, de esos que te llevas siempre a casita, es el de esa garra del depredador cogiendo un escorpión muerto con la mano. Y a partir de este momento se abre el coto de caza y cual depredador os voy a amenazar con, en este caso, spoilers a granel desde este mismo momento. Lo cierto es que decir que incluso si no habéis visto la película y por lo que estoy contando es previsible lo que va a ocurrir. Todos estos tíos van a ir cayendo uno detrás de otro. Ahora bien, el que sepamos que eso va a ocurrir no implica que sepamos cómo va a ocurrir. Y ahí va a estar la gracia de todo el asunto. Para repasar los mejores momentos de la película, si os parece, lo podemos hacer a través de los personajes. Depredador, evidentemente, no es un estudio psicológico de sus personajes, no es un descenso a las partes más oscuras del alma humana, etc. Y tampoco lo pretende. Pero hay que reconocer que estos mercenarios tienen algo. No sabemos nada de ellos, pero todos tienen torrentes de personalidad. Vamos a empezar, si os parece, con Jesse Ventura, el del bigote y posiblemente el que está más tarado de todos. Inolvidable sobre todo por cómo masca tabaco, por cómo lo escupe, por ver cómo tira de su minigun, esa ametralladora a la que en la versión doblada me parece que llaman la impaciente o la intranquila o algo similar, y que arrasa con todo lo que se pone por delante.
Y también Jesse Ventura se nos hace inolvidable por una gran frase, y esa es la de "no tengo tiempo para sangrar". Esta la podría haber dicho el mismísimo Coronel Kilgore. Sonny Lanham, o el indio, para entendernos, cumpliendo además ese cliché, es capaz de oler el peligro y de rastrear todo lo que se le ponga por delante. Es un tipo parco en palabras, pero las pocas que pronuncia van a ser importantes. Acordaos de cuando dice eso de que tiene miedo, y suena raro en su boca, y además luego añade "y todos vamos a morir", y lo dice además con una gran serenidad. "Pero tú no temes a ningún hombre", le dicen, y él responde: "aquí no hay ningún hombre". Es mítica su muerte, por otro lado, aunque no la veamos. Cuando decide quedarse solo, se pone su propia sangre como pintura de guerra en la cara y decide enfrentarse cuerpo a cuerpo con el depredador. Ese chillido en la selva es lo único o lo último que sabemos de él. Bill Duke es también un tipo duro, pero se empatiza más con él. Es el que muestra además un mayor pesar por la muerte de Jesse Ventura. De hecho, vela su cuerpo. Ese rostro suyo permanentemente sudado, perlado de sudor, nos recuerda además dónde están estos tipos, que es en plena jungla, y eso tiene que ser un auténtico infierno. Otro detallito con el que te quedas de la película es ese de que mientras está esperando, intranquilo, escuchando los ruidos de la selva, se va pasando una maquinita de afeitar por la cara con mucha serenidad, como si fuera un pasatiempo. Y en un momento dado escucha algo anormal, la hoja se le rompe en la cara y le deja un pequeño tajo. Carl Weathers, había que comentarlo también, según contaban los productores, y yo creo que con bastante mala uva, eligieron a Carl Weathers no solo por su constitución física, sino también porque creían que necesitaban a un buen actor al lado de Schwarzenegger. Y aparte de ser un fenomenal actor para cine de acción, es todo carisma. Su muerte además es uno de los detallitos gore que tiene la cinta más fuertes de lo habitual en el cine más comercial de Hollywood. Concretamente es ese brazo que sigue pegando tiros una vez que ha sido separado del cuerpo. Eso es algo que se te queda grabado. Brazo amputado además por ese arma de plasma que tiene el depredador, que poco a poco nos va mostrando también sus juguetitos. Está muy bien dosificados los gadgets del bicho, incluido el botiquín que vamos a ver después. Esto es algo que, muy a nuestro pesar, o muy al mío, se ha perdido en el cine de acción de hoy en día. Todo tiene que ser espectacular, desde el minuto 1 hasta el minuto 20, o hasta el minuto 90 en este caso, y no da lugar para la imaginación. Aquí las armas, esos pequeños juguetes de depredador, van apareciendo poquito a poco, y tampoco vienen a ser Deus Ex Machina. Luego tenemos también a Elpidia Carrillo, actriz mexicana que da vida a Ana y que al final es la única chica que tiene una película muy masculina. Es también la única superviviente que queda del campamento guerrillero y a la que se llevan consigo. La verdad es que es una actriz que después ha hecho una carrera bastante notable en Hollywood. Suya es otra de las frases grandes de la película, cuando el depredador se lleva al mercenario de gafitas y chistes malos, interpretado por Shane Black. La frase es algo así como "la jungla se lo llevó", y también da pistas de cuánto tiempo puede llevar esa criatura viviendo en la selva. Ella recuerda que cuando era niña, en su pueblo, ya por aquel entonces se hablaba del diablo cazador de hombres, o el diablo que convierte a los hombres en trofeos. Hay, por cierto, aquí una secuencia que me he quedado con ella y que quería reseñar, y que demuestra lo bueno que era John McTiernan contando historias. Arnie ve una serpiente que parece mimetizada con un árbol, por mera cuestión de su mecanismo natural, y comienza a entender cuando ve esa serpiente que su amenaza, que ya se ha cargado a alguno y todavía no la han visto, puede estar adoptando un mecanismo de camuflaje similar.
Primero vemos eso y luego, sin cortar el plano, todo en el mismo plano, se produce un barrido de cámara hacia arriba. Vemos las hojas de ese mismo árbol que empiezan a tener sangre. Luego vemos cómo también, a medida que va subiendo la cámara, el tronco del árbol también está ensangrentado. Finalmente, en la copa de ese árbol, arriba del todo, se encuentra el cuerpo de Shane Black colgado. Lo dicho, esto es el oficio del buen artesano con la cámara, que era John McTiernan. Y como no, también tenemos que hablar un poco del personaje de Dutch, Arnold Schwarzenegger. Aquí sí, aquí se pronuncia Dutch. Sé que en un vídeo anterior de Desafío Total hice algo raro, todavía no sé el qué, y en vez de decir Doug, que era el diminutivo de Douglas Quaid, que era como se llamaba el personaje, me salió al final un Dutch, como algunos me señalasteis. Pido disculpas por eso e hicisteis bien en recordármelo. Schwarzenegger hace de Arnold Schwarzenegger y eso se le da absolutamente mejor que a nadie. Pero me gusta que el guión de los hermanos Jim y John Thomas, por cierto, que no lo había dicho antes, le aporta al personaje una sagacidad y una capacidad deductiva, vamos a decirlo, una inteligencia carente en otros papeles previos de Arnie en el cine. Está ese detalle de la serpiente que os acabo de comentar. Está también el momento en el que la chica, el Pidia Carrillo, Ana, coge un arma para utilizarla contra el depredador y Dutch le da una patada en la mano para que la suelte. Ha comprendido que el depredador, como os decía al principio, no va a atacar a nadie que esté desarmado. Todo esto viene al caso de que el depredador ha ido cazando a los mercenarios uno a uno y ha dejado el mejor, el más difícil, para el final, el propio Dutch. Le hemos visto al bicho acariciar sus trofeos, los cráneos de sus víctimas, pero le falta el cráneo jefe, el cráneo alfa, el cráneo de Schwarzenegger en esta colección. Luego, por otro lado, tenemos todo lo que es el tercio final de la cinta y en el cual vamos a ver además también toda esa inteligencia del personaje de Arnold Schwarzenegger, que se va a revelar del todo como si fuera un detective. Y me refiero a ese combate cuerpo a cuerpo entre cazador y presa. Y también, por otro lado, lo avispados que fueron los guionistas en este caso, porque Dutch no es que investigue, es que va aprendiendo. Tras caer al acantilado, caída, por cierto, espectacular, ve que el agua le hace perder al depredador su mecanismo de camuflaje. Y por tanto, Arnie piensa y decide imitar a su cazador. Tú te camuflas, yo también. Pero, en este caso, voy a utilizar barro. Siempre he visto en esta parte un guiño, y perdonadme, no estoy comparando las dos películas, un pequeño guiño a Apocalypse Now, Schwarzenegger en plan Martin Sheen, con las pinturas de guerra y transformado él mismo en bestia para dar muerte a la bestia. Este vídeo no estaría completo sin mencionar, por cierto, a Kevin Peter Hall, nombre que a muchos no os dirá absolutamente nada, pero que fue el encargado de meterse en el traje de depredador. Estuvo muy cerca de hacerlo un joven belga experto en artes marciales y que respondía al nombre y aún responde de Jean-Claude Van Damme, pero entre lo horrible que al parecer era llevar ese traje y en ese clima, y que además no se le iba a reconocer, no le iba a reconocer ni el tato por ese papel, porque nunca se le ve la cara, decidió pasar de esta película de John McTiernan. En su lugar se optó por este chico, por Kevin Peter Hall, que además por altura imponía más que Jean-Claude Van Damme, 2,20 metros de señor. Ese mismo año, por cierto, se metió en la piel de las antípodas, de lo que podríamos considerar depredador, que era Harry de Bigfoot y los Henderson, el Bigfoot de la película de nombre Harry. Y por supuesto, 3 años después repetiría en la piel de depredador en la secuela de la cual vamos a hablar en breve. En este combate cuerpo a cuerpo, por cierto, se ve la diferencia de altura con Schwarzenegger, 32 centímetros más de bicho aproximadamente. Por cierto, si queréis ver cómo era Kevin Peter Hall, en realidad solo
tenéis que ver la película. Es bastante fácil porque es el piloto del helicóptero que recoge a Schwarzenegger justo al final. Pero antes está ese duelo cuerpo a cuerpo con Schwarzenegger, a calzón quitado, sin armas, en igualdad de condiciones, por así decirlo. El depredador podría haberle matado muchísimo antes con cualquiera de sus cachivaches, pero no quiere utilizarlos. Eso sería muy fácil para él, y por eso creo que nos cae bien esta sanguinaria criatura. Le da de lo lindo a Arnie, pero una de las... iba a decir desgraciadamente, o sea, fijaos hasta qué punto me encariño. Una de las trampas que había preparado Schwarzenegger, Dutch, surte efecto y cae sobre el depredador un tronco que lo acaba aplastando. Es asombroso cómo sigue dando el pego a día de hoy el maquillaje de Stan Winston para el depredador. No debería extrañar, porque lo que hizo en el Aliens de James Cameron era espectacular y me atrevo a decir que es imbatible. Y fue además un año antes de esta película. Pero aquí consigue lo mismo, mostrarte a un bicho que resulta monstruoso, en buena parte porque te da la impresión de que de verdad es algo vivo, de que es algo orgánico. Luego después ya tenemos el "You are an ugly motherfucker", que le dice Arnie, que también es inolvidable, cómo lo es esa cuenta atrás con su numeración alienígena a la espera de activarse su mecanismo de autodestrucción. Pero un momento, sobrevivió el depredador a esta explosión después de recaudar casi $100 millones en taquilla. Se obró el milagro, la resurrección del bicho para una secuela que finalmente se estrenaría 3 años después, en 1990, sin McTiernan, sin Schwarzenegger, que quería más dinero del que le ofrecían, con guión otra vez de los hermanos Jim y John Thomas y, lo importante, con el depredador, con un ligero rediseño y, afortunadamente, con la banda sonora de Alan Silvestri de nuevo. Esta vez el director elegido fue Stephen Hopkins, que venía de dirigir la 5ª entrega de Pesadilla en Elm Street. Por cierto, este director tiene algunas otras películas que, en lo personal, me gustan. Una de ellas es Blown Away, una película con Jeff Bridges y Tommy Lee Jones sobre exterroristas del IRA en el Boston actual, que creo que en español se llamó Volar por los aires. Me parece una película también siempre muy simpática de ver. Y con música de U2, además. De U2 cuando eran buenos. Aquí hay quien se queja, y vamos a hilar otra vez el tiro en Depredador 2. Hay quien se queja de que las secuelas, la mayoría de las veces, se limitan a repetir la premisa de la primera película. Luego, esos mismos suelen ser los que ponen el grito en el cielo si hay un director o un productor que trata de romper con la película precedente y mostrar cosas nuevas. Para mí, Depredador 2 es la secuela ideal. Como decía Lampedusa, que todo cambie para que todo en realidad siga siendo igual. Nos olvidamos de la jungla centroamericana. A partir de ahora el bicho va a actuar en otra jungla, la jungla urbana, y de nuevo buscando climas cálidos. Concretamente los 43 grados que marca la ciudad de Los Ángeles, en lo que por aquel entonces era el futuro. La película estaba ambientada en 1997, 7 años después de su producción. Todo empieza de forma parecida al primer Depredador, con una guerra. En este caso entre la policía y bandas latinas de narcotraficantes. Por un lado, narcos colombianos y por otro, unos dealers que conforman una banda bautizada con el entrañable nombre del pelotón vudú jamaicano. Dicho de otra forma, chungos de narices. Hay un momento que uno de ellos, en pleno tiroteo, coge un puñado de cocaína, la esnifa y se la pone sobre una herida en el hombro y prácticamente levita ahí mismo. Está muy bien traído todo este tema de la banda Rastafari, porque al final el depredador también es un Rastafari. Va a haber en esta banda, en esta serie de bandas, unos iguales, como él, ya no solamente por los detalles capilares, armados hasta los dientes, disparan a todo lo que se mueven y por tanto el bicho los va a ver como muy serios candidatos a engrosar su estantería de trofeos. Además, el hecho de que
el depredador haga con sus víctimas lo que hace, que es básicamente despellejarlos y arrancarlos la espina dorsal y el cráneo, es tan brutal que prácticamente podría ser un asesinato ritual. Podría ser llevado a cabo por otra banda de santeros narcotraficantes como es este pelotón vudú jamaicano. Y eso es lo que piensa la policía en un principio. El depredador aprovecha todo el caos y la confusión para decirse a sí mismo: este me parece un buen territorio para cazar. Por cierto, dan a entender, insisto, en la película que es el mismo bicho de la primera. Cómo sobrevivió a la explosión, eso ya es un misterio. Sin embargo, su rival a batir, con Arnie ya fuera de combate en esta ocasión, va a ser un policía rudo, de gatillo fácil, problemático, un poco Harry el sucio, que responde al nombre de Harrigan, interpretado por Danny Glover, que poco a poco va dándose cuenta de que los narcos están siendo eliminados por alguien ajeno a esa guerra entre cárteles de la droga. Disfruto muchísimo esta película sabiendo lo que es un intento de seguir exprimiendo al depredador de los huevos de oro, cosa que por cierto no acabaron de conseguir. No fue un fracasazo estrepitoso, pero costó unos cuantos millones de dólares más que la primera, y de hecho se nota, es una película que se la ve un buen diseño de producción, y sin embargo acabó recaudando la mitad que su antecesora. Pero como película de acción con alienígena dentro me parece una cinta intachable, te la ves con la facilidad de un tebeo y la disfrutas igual, de muy buen pulso narrativo además, no decae un solo minuto, es loca y desquiciada como todas las producciones de Joel Silver, tiene algún toque crítico a lo Paul Verhoeven, también estaba muy vigente en esos años, como son esos periodistas carroñeros que deambulan por ahí. Pero lo más importante de todo para mí en este caso, la película no solo respeta la naturaleza y la figura del depredador, sino que la desarrolla, la agranda y le otorga una mayor aureola mística a este bicho, como luego veremos, motivo por el cual le doy a Depredador 2 la calificación de 3,5 estrellas. Además hay que decir que la película tiene un muy buen reparto, mejor sobre el papel por lo menos que el de la primera parte. Que luego tenga más o menos simpatía o carisma sí que es más debatible. Pero tenemos aquí al equipo de Harrigan compuesto por Rubén Blades y María Conchita Alonso, esta última haciendo de policía dura. Tiene muchos aires latinos la película, y eso por cierto se nota también en la banda sonora de Silvestri, con un uso mucho más tribal de la percusión. Luego tenemos también a Bill Paxton como nueva incorporación del equipo de policías. En principio es un ligón graciosete que poco a poco demostrará que tiene madera de poli. Luego está también Gary Busey y su prominente dentadura, están los dos, haciendo de científico totalmente pasado de rosca en busca del depredador, y también tenemos a Robert Davey y sus marcas de viruela, haciendo de jefe de Harrigan. En resumen, repartazo de segundas filas si lo queréis, pero repartazo. Y por supuesto está Danny Glover. No tiene el peso específico que puede tener Arnold Schwarzenegger, eso es cierto, pero poquitas lecciones yo creo que le podían dar a Danny Glover de cómo actuar en una película de acción. Lo interpreta, ya os digo, como un Harry el sucio a su protagonista, con la misma sorna, la misma mala leche y además también con un despliegue físico importante. Glover era más joven de lo que en realidad creíamos durante aquellos años. Para esta película, que es de 1990, solo tenía 44 años. Voy ahora con las secuencias que a mí más me gustan. Tenemos esa irrupción en un edificio donde hay dos en la cama, haciendo sus cositas en la cama, y entran los dealers jamaicanos, cuelgan al chico a modo de ritual, lo acuchillan y entra en juego Depredador. La única que queda viva es la chica, como veíamos en la primera parte. En este caso escuchamos otra frase en castellano para referirse al monstruo: el diablo vino a por ellos. Luego tenemos el encuentro del depredador con el líder de los jamaicanos, con el también rastafari llamado King Willy.
Mola mucho ese encuentro en un callejón, con el plano además de las pisadas invisibles en un charco. El agua desarticula el camuflaje del bicho y cuando parece que va a ser una lucha épica entre ambos, vemos el plano de la cabeza cortada de King Willy mientras el depredador la lleva agarrada del pelo. Tenemos aquí además un detalle gore que no será el único. Es muy impactante luego ver el ritual del alienígena con sus víctimas. Cómo drena el cráneo, cómo lo pule y cómo lo atesora como un trofeo más. Luego tenemos también otra secuencia que se me hace muy simpática, es el encuentro del depredador con un niño en el cementerio. Un niño, por cierto, que lleva una ametralladora de juguete. Pero que el alienígena detecta pronto que no es un arma de verdad. Sabe que no es un rival a batir y, por tanto, le deja en paz. Luego está la secuencia del metro. Me parece muy logrado todo este momento y me parece aterrador. Primero, con sus notas de humor. Todos los pasajeros de ese metro van armados. Ya te da una idea de cómo se veía de problemática la ciudad de Los Ángeles por aquellos años. Pero me gusta mucho cómo está rodado todo ese momento. Prácticamente sin luz, con la oscuridad solo rota por los parpadeos de las luces de los túneles. Todo es confusión, sin saber quién está disparando a quién, y el único que no tiene el sentido de la vista afectado en ese momento es Depredador. Aquí, por cierto, muere Bill Paxton, que ya nos había empezado a caer muchísimo mejor. Y la que se va a salvar es María Conchita Alonso, porque el depredador ve que hay una vida en su interior, está embarazada. Aquí esto ya va al hilo de mi consideración de depredador, y me refiero al bicho, mi consideración personal hacia él, mis sentimientos hacia depredador, aunque pueda parecer un poco excesivo hablando de quien hablamos. Si ya nos empezaba a caer bien, porque no mataba a nadie desarmado, y porque por lo menos su intención final es la de tener una pelea justa, aquí se da un paso más a la hora de explicar su proceder. O sea, este bicho, del cual apenas conocemos nada, tiene unos valores. María Conchita Alonso, en este caso, estaba armada y tenía la excusa para matarla. La podría haber matado y no habría roto su código de honor o moral. Sin embargo, el depredador, al ver que alberga una vida en su interior, con su potente visión térmica, es capaz de verlo, decide dejarla marchar. Me encanta, por cierto, también el momento en el que Gary Busey es partido en dos, en este caso por ese frisbee afilado que tiene el depredador. Curiosamente solo vemos, si os fijáis, menos a mí me lo ha parecido, que cae solo una mitad del cuerpo, de cintura para abajo. La de arriba no sabemos qué ocurre con ella. Toda la subtrama de Busey es también muy del universo Alien, o muy del universo Aliens, en referencia a James Cameron. Los científicos que quieren capturar al bicho porque toda su tecnología y toda la biología que poseen puede tener multitud de usos en nuestro planeta. Van a tenderle una trampa en un almacén de carne donde va a alimentarse, y este es otro detalle, que se alimente solo de carne muerta, no de carne de los demás. Aquí vemos además la típica pantallita de las películas de Alien. Los puntitos, ya sabéis a lo que me refiero, los puntitos luminosos, que se van moviendo en una pantalla con un pitidito y en la que se ve cómo el depredador se va acercando poco a poco a su presa. La frase de Arnie, por cierto, la escuchamos aquí de nuevo y me refiero a la frase final, en este caso en boca de Danny Glover, "You are an ugly mother", y ese fucker final lo añade el depredador, señal de que lo había grabado, es decir, es el depredador de la primera película, había grabado la frase final que le había dicho Schwarzenegger. El tercio final de la película sigue el mismo esquema que la anterior, es la lucha cuerpo a cuerpo entre el depredador y el que considera su trofeo más preciado, esta vez el personaje de Danny Glover, que ha dado ya sobradas muestras en la película de ser un rival a su altura.
Todo este tercio final es espectáculo y diversión en vena. Los dos colgados de la azotea, por ejemplo. También está el momento Terminator, que a mí me encanta. El momento de la autosanación, podríamos decir. Son esas brasas azules que prepara el depredador con mucho esmero, las pone en una cucharita y como si fuera eso agua oxigenada, se lo aplica en su brazo, que se le ha quedado el muñón en carne viva. Luego tenemos el famoso enfrentamiento en la nave, donde Glover ve los trofeos del depredador y entre ellos, con este detalle, yo personalmente hice la ola, la cabeza de un alien. Hay que decir en todo caso que no fue una idea 100% original para esta película, porque el universo de Alien vs Depredador ya existía cuando se rodó la película de Stephen Hopkins. Existía, pero en cómic, en este caso los cómics editados por la editorial Dark Horse. Y queda el final, un final que me parece maravilloso porque acaba de apuntalar la personalidad de estos seres, quiénes son y para qué han venido. Los depredadores no están aquí para invadirnos, están aquí de paso para divertirse como lugar de recreo. Glover acaba con su enemigo, con el alienígena que le ha estado dando por saco a él y a todo ese equipo en toda la película, y de repente aparecen 9 de golpe. Y en vez de hacer lo que todos tememos, que es destripar a Danny Glover, se llevan a su compañero muerto, casi a modo de rito funerario. Y uno de ellos le hace entrega a Glover de una pistola con una fecha inscrita, 1715. Casi 300 años entre nosotros, que llevan los depredadores en la Tierra. Podrían tenernos sometidos a toda la raza humana en su conjunto. Podrían hacerlo si se lo propusieran, pero en realidad no lo hacen porque para ellos eso sería aburrido. Y ahora sí, hasta aquí la crítica a la carta de Depredador 1 y 2. Espero que, y hay bastante presión en este vídeo, hasta el final no lo he querido reconocer, que les haya gustado a mis amigos Jorge y Jordi, y por extensión espero que os haya gustado a todos los que os habéis animado a ver este vídeo. Ya sabéis cómo va la cosa. Si queréis más críticas a la carta, solamente tenéis que ver las instrucciones un poquito más abajo. Arriba bien os podéis suscribir, bien os podéis unir al canal. Nos seguiremos viendo por el canal de Acción Cine, si así me lo requerís, y por supuesto nos seguiremos leyendo en este y en todos los que están por venir de los números de la revista Acción. Muchísimas gracias y hasta otra. Acción, tu revista mensual de cine y series. Con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.